Parece que más bien no. Vamos a hacer un videito así rápido, son las 6:03, 5 de enero. Se me hizo un poquito tarde, pero estamos cumpliendo. Mayormente lo hago en la mañana, pero bueno. De Burlar al Diablo vamos a hablar de aquí, de este libro ya. El libro se escribió en 1938 y se lanzó en 2012. Se lanzó 72 años después de que murió Napoleón Hill. No, mentira, 72 años después se lanzó. Dice que se murió, pero no me acuerdo muy bien qué fecha. ¿Para qué vamos a hablar mentiras? Se lanzó, aquí dice que fue publicado en las páginas 2012. No he revisado, no sé si es totalmente cierto. Lo estoy leyendo en enero de 2025 y todo lo que dice es realidad. O sea, como tú ves al diablo de una manera, o sea, hay una parte y hasta nombra la Biblia. O sea, para los que no saben. Dice nota de Sharon. La frase actual hablar del amor al dinero, no del dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera Timoteo 6:10. O sea, dice muchas cosas. Por ejemplo, hace diferenciar de las personas que son las que controlan al diablo y las que no controlan. Entonces, algo bueno, un sencillito, un resumen. Lo primero que percibirás en un indeciso, que es la gente que él controla, es su total ausencia de objetos de la vida. Tendrá poca o nada de imaginación. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opina sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Nunca toma decisiones sobre algo si puede evitarlo y si es obligado a decidir se retracta a la primera oportunidad. Comerá demasiado y se evitará muy poco. No va al gym. Beberá licores si alguien más lo paga. Uy, parce. Apostará si puede hacerlo a plazos. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de los que otros se esfuerzan por ganarle la vida. No hay más que decir, eso tiene como unas 5 y allí hay como unas 20 escritas. En cambio, a los que piensan, a nosotros, el tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa de su mirada, la rapidez de sus decisiones claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y está decidida. Si le haces preguntas, te hará respuestas directas y nunca caen en evasivas ni en subterfugios. No sé lo que sea. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Nunca culpa a otros de sus errores sin importar que merezca la imputación. La característica más distinta del no indeciso, esta posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Y aquí esta frase te vuela. No, la principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. Y ya, hay una parte, no me acuerdo en qué decía, que decía como una reflexión. Decía, en tu vida, conoces a esas personas y decía que la persona era la que todo el mundo admiraba y respetaba. Era el que vivía en la mejor ciudad, en la mejor calle de su ciudad, conducía el mejor auto, o sea que era lo más top. Y por ejemplo, relacionando a personas, pongamos a Yaos. Yaos es esa persona. Por como lo describe el libro, todas las características del mal las tiene. ¿Para qué vamos a hablar mentiras? Todas las características se las tiene y te pone a pensar porque, por ejemplo, cómo la gente es atrapada. Incluso en la descripción dice, el doctor Napoleón Hill es probablemente el más famoso escritor, pensador, evocador y vendedor de libros de autoayuda de todos los tiempos. En 1938, después de 30 años de persistencia acechando, tuvo un encuentro con el diablo, al que le arrancó una sorprendente confesión para descubrir dónde y por qué existe, cómo es que controla la mente de las demás personas y cómo cualquiera puede burlarlo. Entonces escribió este libro, que su familia ocultó durante más de 72 años, temiendo la respuesta que podría causar en la sociedad, una que quizá en ese entonces no estaba preparada para leerlo, no obstante es probablemente que en realidad haya sido pensada para publicarse hoy. Nadie lo sabe. Dice, tuvo un encuentro con el diablo. Esa vaina, ¿cómo será? O sea, leyendo el libro, yo no sé si por todo lo que dice, yo sí creo. Yo sí creo que
que Napoleón Hill habló con el diablo, tuvo una interacción para escribir este libro y le hizo todas esas preguntas, porque son muy relacionadas con el mundo. O sea, el diablo decía que tenía el 98% de la población en esa época, y los tenía, digamos, como un hámster en una rueda, rodando, 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 que no eran capaces de tomar sus propias decisiones. Y también decía, por ejemplo, los vagabundos, los que están tirados en la calle, pues acá, esto, que decían que él los tenía así porque ellos no tenían la manera de pensar. Digamos, si la vida les llovía, la vida le daba lo peor, ellos lo aceptaban. O sea, no, ¿cómo se dice eso? No ponían pretextos de la vida, no ponían pretextos, se conformaban con cualquier cosa. Eran muy conformistas. Como eran muy conformistas, llegaron a ese punto, que les podía haber sucedido cualquier cosa. Les daba, no les quitaba nada, les daba igual. O sea, ya estaban en su zona de confort, nadie los sacaba de su zona de confort. El diablo los tenía así toda su vida para cuando murieran, reclamar su alma y llevarlo al infierno. Y me da mucha gracia porque él dice al principio de Napoleón Hill que lo tiene que, para poder hablar con él, tiene que dirigirse como su ser supremo, como su majestad, le decía su majestad y le hacían las preguntas. Si no, no le respondía, o sea, imagínate el nivel. Y a Dios, a Jesucristo, al creador de todo, le decía como oposición. No le decía a Dios, ni ser supremo, ni nada de eso. Incluso decía que hasta en las iglesias era el temor al diablo, que la gente pasa en iglesias ahí, o sea, nombró todo el mundo, 98% es que es la mayoría de todo el mundo, que en la iglesia, incluso los pastores, todo ese tipo de personas, hacían, bueno, sí, daban la palabra y todo eso, como yo lo entendí, ¿no? Pero siempre hacían como la indecisión, la manera de como que temerle al diablo. O sea, apenas tú tengas un sentimiento de poder, el diablo ya te tiene, o sea, él decía con los miedos, el miedo a la pobreza, el miedo a fracasar, el miedo a la muerte, eh, el egoísmo, todo eso también como lo dice en la Biblia, eh, de esa manera te controla el diablo y ya te va colocando poco a poco, te va guiando con esas personas, todo eso, hasta que te tiene controlado. Y la única manera de salir de eso es pensar, que tú pienses por tú mismo, que tú hagas un cambio en ti. Y las personas que hacen ese cambio en ti, pues ya salieron. ¿Sí me entiende? Incluso él decía que desde, por ejemplo, nacía un niño, desde el vientre de la madre, ya lo tenía dominado. Que ya cuando naciera, ahí estaba, porque literalmente ya tenía dominado a los padres y un hijo se refleja al padre, ¿cierto? Eh, por así decirlo, refleja sus hábitos, su manera de ser, todo eso, y es muy reflejado. Y decía, ya lo tengo dominado desde muy pequeño, entonces imagínate eso. O sea, este libro, la verdad, te explota la mente porque habla de realidades que te pone a pensar. O sea, cómo la verdad ese tipo, bueno, ese ser, te llega a controlar de una manera inimaginable que tú no lo ves. Incluso te dice salir a jugar con tus amigos, tomar alcohol, fumar cualquier cosa, tabaco, drogas, ahí te está controlando porque no te pone a pensar, no te deja que tú pienses. Él decía que lo que literalmente lo que más le gustaba a la gente cuando fumaba dos cajetillas de cigarrillo ya los tenía controlados, porque no los hacía pensar, igual que el alcohol. O sea, literalmente era como un ratón, ratón con el queso. Y el queso llegaba a ti, se lo comía, te controló. O sea, apenas llevo 104 páginas y la verdad te vuela la cabeza y son como 264 aproximadamente. No lo he mirado bien. Ya casi voy en la mitad, como en 2 días que llevo 3 días. Y la verdad es que habla de cosas muy locas. O sea, la verdad tienen que leérselo. Burlar al diablo de Napoleón Hill. Y eso pues es lo que vamos a hablar hoy.